Al sur de España, en la provincia de Cádiz, se encuentra una de las ciudades con mayor tradición vinícola de España y del mundo. Soy Diego Perdomo y esto es Un Chamo de Viaje desde Jerez de la Frontera. Jerez de la Frontera se encuentra al sur de España, en Andalucía. Está conectada por trenes de alta velocidad con Madrid, Sevilla y Cádiz. Cuenta con su propio aeropuerto internacional y cerca se encuentra el aeropuerto de Sevilla. Miren muchachos, en este momento estoy en la estación de trenes de Jerez de la Frontera, que para mí es una de las más bonitas de España porque está recubierta con azulejos andaluces que están preciosos. Dicen que esta estación fue construida, por lo menos la parte metálica, por el estudio de arquitectos de Gustave Eiffel, el mismo que construyó la Torre Eiffel en París. Quizás hayan algunas vigas aquí que provengan incluso de la Torre Eiffel. No creo. Mis chamos, Jerez está lleno de bodegas de vino, ya que esta zona es muy famosa en España y en el mundo por la producción de vinos. Incluso muchas personas vienen acá solo a conocer las bodegas y a hacer tours vinícolas. Lamentablemente a mí no me gusta mucho el vino, perdónenme mis amigos de España y de Chile, que yo sé que aman el vino, pero la verdad es que no me gusta. Pasear por las calles de Jerez de la Frontera es sumergirse en la historia de España, viendo locales en edificios centenarios a cada paso. El calor del verano nos transporta a una ciudad de orígenes árabes, pero de espíritu español. Perderse en las calles históricas es de lo mejor que hacer en Jerez de la Frontera. Miren mi chamo, de camino al Alcázar me encontré esta preciosa iglesia que es la iglesia de San Francisco. Está muy bonita por dentro, tiene unos altares muy bonitos, así que si van de camino no se la pierdan. Llena de restaurantes y tiendas, la Plaza del Arenal es algo que ver en Jerez. Miren, mi chamo, justo al lado del Alcázar de Jerez de la Frontera se encuentra la Alameda Vieja, que es un parquecito muy bonito, lleno de árboles y donde además hay este pabelloncito que tiene una vista espectacular de la catedral. Bueno, mis chamos, como tengo que esperar a que sean las 1:30 para poder entrar al Alcázar, me paré a almorzar por aquí, justo al frente de la catedral. Nos dijeron que la máquina para pagar con tarjeta estaba averiada, así que tengo que ahora caminar hasta un cajero automático, sacar plata para pagar el almuerzo, volver y después irme corriendo otra vez al Alcázar porque ya casi es la hora de entrar. Bueno muchachos, y ahora sí estamos esperando para entrar al Alcázar de Jerez, que es uno de los alcázares más antiguos que hay aquí en España. La entrada es gratuita y nos permite conocer varias de las estancias de acá, aunque buena parte del castillo se encuentra hoy en ruinas. Construido en diversas etapas desde el siglo XII, el Alcázar es la fortaleza más importante de Jerez de la Frontera. En su interior abundan patios, fuentes y jardines preciosos que le dan un toque onírico. En el interior del Alcázar de Jerez se encuentra la única mezquita que se conserva de la ciudad, la cual está en perfecto estado de conservación y es una de las cosas más bonitas que ver en Jerez. Mis chamos, como el Alcázar es tan antiguo, fue modificado a lo largo de los años y hay varias estancias que muestran varias etapas de la construcción del Alcázar. Hay algunas partes que provienen del periodo árabe, pero también hay partes de la Edad Media, especialmente un molino de aceite que está en muy buen estado. Está haciendo muchísimo calor, pero estamos en verano y la verdad tengo que decirles que los jardines del Alcázar me sorprendieron muchísimo, están preciosos, hay unas fuentes muy bonitas, así que no se pueden perder los jardines porque además es gratis, muchachos, tienen que venir.
No se pueden perder en una visita a Jerez de los baños árabes del Alcázar, con arcos árabes típicos y bóvedas iluminadas por agujeros con formas de estrellas. La torre del homenaje es la más alta que se conserva en el complejo y tiene vistas increíbles de la ciudad y de las llanuras circundantes, algo imperdible que hacer en Jerez de la Frontera. El Palacio de Villavicencio data del siglo XVII y contiene dentro la antigua farmacia de la ciudad. Lamentablemente estaba cerrado al público durante mi visita, pero es algo que ver en Jerez de la Frontera. Miren, me echamos de camino a la Catedral de Jerez, me encontré con esta plaza preciosa en la que me encuentro, que es la Plaza de la Asunción, donde también se encuentra la iglesia de Santo Dionisio de Areopagita, que es una iglesia muy bonita de estilo románico. Si vienen a Jerez, pasen por aquí porque verán que la plaza está muy bonita. Este pequeño rincón secreto de Jerez me haría enamorarme de esta preciosa ciudad, definitivamente algo de lo mejor de Andalucía. Mira, mis chamos, esta iglesia que tenemos aquí detrás es la Catedral de Jerez, que es la principal iglesia en esta ciudad. Esta iglesia existe desde el siglo XVII y tiene como característica que la torre no está adosada en la iglesia, sino que está un poquito más allá. Esta iglesia tiene una historia muy interesante, ya que durante el siglo XVIII la cúpula era muy pesada y se derrumbó. Es por eso que esta es una de las pocas iglesias o de una de las pocas catedrales que tienen arcos para sostener la cúpula. Cuando esa cúpula se derrumbó, quedó justo debajo de ella una imagen llamada la imagen del Cristo de la Viga, y hoy en día es la imagen más antigua que se saca a procesionar aquí en Jerez. Ya yo he intentado venir a esta iglesia 3 veces y no he podido entrar, y espero que esta sea la oportunidad para poder conocer esta iglesia. Mis chamos, ya son las 11, la página dice que abren a las 11 y todavía no han abierto, así que creo que voy a tener que venir una cuarta vez a Jerez para ver si puedo entrar a la catedral. Bueno, mis chamos, no pude entrar a la catedral hoy tampoco, abren el 1 de julio, llamen antes de venir porque bueno, parece que los horarios son bien cambiantes. Y bueno, muy cerquita está la Puerta del Arroyo, que es un remanente de la antigua muralla de Jerez que está bastante bonito. Bueno, muchachos, parece que hoy no es el día para poder ir a ninguna de las iglesias porque todas están cerradas, así que me vine al mercado de abastos para ver qué es lo que tenemos aquí. El principal mercado de Jerez es una verdadera joya llena de estímulos para los sentidos. Colores, olores y sabores, si se atreven a probar, hicieron de este mi mercado favorito de España y una razón para pensar que Jerez de la Frontera es parte de lo mejor de Andalucía. Miren, mi chamo, el mercado Abasto está muy bonito, venden de todo y la gente es súper simpática, así que aprovechen a pasear por allí cuando vengan a Jerez. Bueno, mi chamo, voy a hacer un último intento de poder visitar la Catedral de Jerez, así que vamos a cruzar los dedos para ver si esta vez sí podemos visitarla. La espectacular Catedral de Jerez de la Frontera es una preciosa y enorme iglesia del siglo XVI, que es un híbrido de estilos arquitectónicos. Su nave principal, de estilo gótico, tiene un techo altísimo con vitrales que la iluminan y le dan un aspecto sobrecogedor al interior. Numerosas imágenes decoran los pasillos, columnas y capillas, como es tradicional en los templos de Andalucía.
El Museo Catedralicio cuenta con obras de diversos autores andaluces e incluso con cuadros de Zurbarán y de la Escuela de Murillo. Custodias de plata, candelabros, ropas sacerdotales y hasta una escalera de caracol sin final llenan sus espacios. Definitivamente algo que hacer en Jerez. Bueno, mi chamo, ahora sí me estoy muriendo, pero muriendo de hambre después de haber volado el dron, así que paramos en un restaurante de camino a la iglesia de San Miguel que se llama Arenal 15, vamos a ver qué tal está esto. Mira, mi chamo, una recomendación cuando vengan a comer aquí en España es que hay muchos restaurantes que ofrecen menú del día. Esto generalmente te incluye 2 platos principales, el postre, café y además la bebida. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, porque además están por lo general en muy buenos precios, entre 9 y 15 euros. Así que esa es una buena opción para ahorrar. Ahorita vamos a probar algo muy tradicional aquí en Andalucía, que es el gazpacho, que es una especie de sopa hecha de tomate con algunas otras verduras y condimentos que por lo general está muy bueno. Bueno, mi chamo, después de comer vamos a visitar la iglesia de San Miguel, que es otra de las iglesias bonitas aquí en Jerez, y que de paso viene incluida la visita junto con la entrada a la catedral. Un poco más pequeña que la catedral, pero igualmente fascinante, la iglesia de San Miguel es uno de los tesoros de Jerez de la Frontera. Chamos, acabo de salir de la iglesia de San Miguel y de verdad es preciosa por dentro, no se pueden perder de visitar esta iglesia. Bueno, mis chamos, espero que les haya gustado esta visita a la ciudad de Jerez. Comenten todo lo que quieran en el vídeo, suscríbanse a mi canal y por favor compartan estos vídeos para que así podamos crecer más en esta comunidad. Nos vemos en un próximo vídeo. Chao, mis chamos.